Cazar agujeros no es una tarea fácil, porque al fin y al cabo estamos intentando atrapar a la nada. Por su propia naturaleza, un agujero es un vacío, una falta de material, pero que se encuentra de algún extraño modo confinado o rodeado. Para aprender a localizar a la nada siendo rodeada, antes deberemos hacer un paso previo y entender cómo hablar de algo siendo rodeado, es decir, algo y su borde. Hoy conoceremos al operador borde, la poderosa trampa de nuestra cazadora de agujeros. En este vídeo cumpliremos la promesa que os di al final del anterior. Vamos a traducir frases geométricas como el borde de este cuadrado son estos 4 segmentos verdes, al contexto de los complejos simpliciales abstractos. Como ya explicamos, la única información con la que trabajaremos al final será el complejo simplicial abstracto, pero para guiar la intuición y los razonamientos estaremos siempre acompañados de un complejo simplicial geométrico que lo represente. ¡Vamos allá! Lo primero que nos vendría bien es tener un modo de hablar de diferentes partes de nuestro complejo simplicial. Como ya lo tenemos troceado en símplices, realmente esto es muy fácil. Por ejemplo, para hablar de estos 3 segmentos de aquí, basta que listemos en cualquier orden los 3 símplices abstractos que los representan: A, B, C, D y D, E. En vez de una lista, vamos a ser atrevidos, que el mundo es de los audaces. Vamos a poner esto como una suma. Esto nos viene bien ahora mismo por no sobrecargar todo esto de comas, y más adelante tendrá aún más utilidad. Por ahora piensa en estas sumas como si fuesen, pues eso, comas en una enumeración. Puedes cambiar el orden de los símplices mencionados sin cambiar a lo que te refieres. También podríamos tener una lista con un único símplice, en cuyo caso no aparece ningún más, o ninguno, en cuyo caso la escribimos como un 0. Con este método general podemos seleccionar o hablar de diferentes partes de nuestro complejo, algunos puntos, caminos de segmentos o polígonos, por ejemplo. Nada nos impediría mezclar puntos con triángulos en nuestra lista, por ejemplo, pero realmente esto es algo que no necesitaremos. Solo nos van a acabar interesando listas compuestas por símplices de la misma dimensión. Estas reuniones se llaman cadenas. Una reunión de puntos es una 0 cadena, una reunión de segmentos una 1 cadena, una de triángulos una 2 cadena, etc. Llamamos a todas las cadenas de una misma dimensión n el grupo de n cadenas, y se escribe Cn. Por ejemplo, decimos que esta cadena azul pertenece a C2, el grupo de 2 cadenas. Esta palabra de grupo igual te suena de otro de mis vídeos, y no es casualidad, luego volvemos a ello. Por cierto, las cadenas, y por tanto los grupos de cadenas que tengamos, serán distintas según el complejo simplicial en el que estemos trabajando. Ahora que sabemos designar distintas partes de nuestro complejo, vamos al tema principal, los bordes. Vamos a intentar construir una herramienta que llamaremos el operador borde, y que tendrá un trabajo muy importante. Si le das una figura geométrica, él te va a decir cuál es su borde. Por ejemplo, el borde de un polígono relleno es la reunión de todos sus lados, y el borde de una ristra de segmentos son los 2 puntos a sus extremos. Ahora bien, no queremos que este operador borde trabaje con figuras geométricas así a lo bruto, sino con cadenas, claro. Le das cadenas que representan figuras geométricas y te devuelve cadenas que reflejen su borde. Como en el vídeo anterior, vamos a empezar con cosas fáciles y a ir complicando. ¿Cuál es el borde de este triángulo? Representado por la 2 cadena ABC. Simplemente hay que listar sus 3 lados en el orden que queramos, o sea, la cadena AB más BC más CA. Fácil. ¿Y el borde de este segmento AB? Pues sus 2 extremos, o sea, A más B. Si tomamos un 3 símplice, o sea, un tetraedro relleno, el borde de esto es la reunión de los triángulos que tiene por caras, o sea, esta cadena tan larga. Hay un patrón aquí, aunque no es muy fácil de ver habiendo escrito así las cadenas. Voy a reordenarlas un poco e igual ahora sí ves el patrón. Pausa el vídeo si quieres intentar averiguarlo. Para calcular el borde de un símplice, lo que se hace es tomar una copia suya, quitarle uno de los puntos y añadir el símplice que queda a la cadena del resultado. Se hace esto una vez por punto y listo. Fíjate en los otros casos, siempre falta uno de los puntos. Este cálculo es algo que un ordenador puede hacer sin ningún problema, así que vamos bien. Por cierto, si tienes curiosidad de cuál es el borde de un 0 símplice, lo más común es pensar que no tiene borde, así que se le asigna la cadena vacía, la que habíamos escrito como un 0. Ya sabemos calcular el borde de cadenas que solo tienen un símplice, pero ¿qué ocurre cuando la cadena tiene más de uno? Tomemos por ejemplo este cuadrilátero, representado por la 2 cadena ABC más BCD.
Visualmente, sabemos que su borde debería ser la 1 cadena, AB más BD más DC más CA. Pero, ¿cómo podemos llegar de forma precisa a ese resultado? ¿Sabes qué sería útil? Ya que sabemos calcular el borde de ABC y el de BCD, estaría muy bien que el borde de la suma de ambos fuese la suma de sus bordes. Es decir, calculamos por separado los bordes de ABC y de BCD y después los reunimos. Prometedor, pero por desgracia erróneo. El resultado de hacer eso es BC más AC más AB más CD más BD más BC. Bueno, pero tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no? Todos los símplices del resultado correcto están ahí. Lo que pasa es que hay uno, BC, que sobra y además aparece 2 veces. Esto es un poco raro, porque hasta ahora habíamos interpretado las cadenas como listas. O bien un símplice estaba dentro, o bien no, pero no tenía sentido que estuviese 2 veces. Así que como BC está un poco raro al aparecer 2 veces, y además nos viene bien que se vaya, no estaría mal decir que, oye, como está 2 veces, simplemente desaparece. Y ahora sí que tenemos el resultado correcto. Si pruebas con otros polígonos, triangulados como quieras, verás que en efecto si calculas los bordes de cada triángulo y luego cancelas las parejas idénticas, siempre obtienes el borde del polígono. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Si un 1 símplice aparece 2 veces en el cálculo, por ejemplo AD, es porque está en el borde de 2 de los triángulos. Pero claro, eso significa que esos 2 triángulos están pegados por ese segmento. Por narices, ese segmento no puede estar bordeando la figura. Tiene área rellena a ambos de sus lados, por eso lo quitamos. Lo que nos hemos inventado es una regla que cumple la suma de símplices. Si un símplice aparece 2 veces sumándose, se elimina. Fíjate que esto funciona también para calcular el borde de una ristra de segmentos. Mira, todos los puntos internos en la ristra aparecen 2 veces, así que se esfuman. ¿Recuerdas que en el vídeo de introducción mencioné que la homología que veríamos sería la homología simplicial con coeficientes en Z2? Pues el símbolo Z2 viene de esto, de que cuando te encuentres exactamente 2 símplices iguales a la hora de calcular los bordes, los puedes eliminar. Hay otras formas de solucionar este problema y que cambian el símbolo que pones aquí. Se permite que las cadenas se sumen y se resten y que vayan multiplicadas por números. Son soluciones más sofisticadas pero por ello más complicadas, así que yo me he ceñido a lo fácil. Resulta que interpretando el símbolo más como una operación que sigue esta regla de cancelación, cada grupo de cadenas forma, efectivamente, lo que llamamos un grupo en matemáticas, de ahí su nombre. Ya que hablamos de los grupos de cadenas, una curiosidad. El operador borde asigna a cada cadena su borde, que es una cadena con una dimensión menos. En matemáticas, esta situación se escribe esquemáticamente con este diagrama, con el operador borde viajando entre cada grupo de cadenas y el anterior. Bien, pues con esto ya sabemos calcular bordes en general. Puede que te preguntes si este operador borde siempre acierta, y la verdad es que no. Puedes comprobar que el borde de esta 1 cadena es A más B más C más D, pese a que el punto A no esté en un extremo. Básicamente lo que pasa es que el punto A aparece 3 veces, así que 2 de ellas se cancelan, pero la tercera se queda desparejada. Aquí, por desgracia, estamos ante uno de los momentos donde la intuición parece dejarnos, o al menos me deja a mí. Uno podría tratar de reparar esto, pero es que el operador borde tal y como está es tan tratable matemáticamente hablando que sale más rentable alejarnos de la intuición a favor de la comodidad. Una pena, pero corramos un tupido velo. Te dejo en la descripción una reflexión sobre por qué a fin de cuentas estos fallos no son relevantes, y si tienes ideas de cómo moldear nuestra intuición para adaptarla a esto, ponla en los comentarios. Con el operador borde bajo la manga podemos introducir más terminología. Decimos que una cadena es un borde si es el borde de alguna otra cadena de dimensión mayor. De nuevo les ponemos un número según su dimensión y los reunimos en los grupos de n-bordes, Bn. Por otra parte hay otro tipo de cadenas interesantes, aquellas que no tienen borde. Igual te sorprende, pero esto pasa muy a menudo. Por ejemplo, con un circuito cerrado de segmentos. Cada punto es interno, aparece 2 veces en el cálculo del borde, y por tanto el borde de esta 1 cadena es vacío. Aquellas cadenas con borde vacío las llamamos n-ciclos, de nuevo con n según su dimensión, y forman los grupos de n-ciclos, denotados como Zn. La Z viene de la palabra alemana Zentrum, o sea, centro, por otras razones, pero a mí me gusta recordarlos como ciclo, con Z.
Si quieres ver un 2 ciclo, fíjate en la 2 cadena que representa la superficie de este octaedro. Todo segmento está en la frontera de dos triángulos, y por tanto, al calcular el borde, se cancelan 2 a 2, dejando la cadena vacía. Por otra parte, como todos los ceros símplices tienen borde vacío, cualquier cero cadena es un cero ciclo. Los bordes y los ciclos son, por tanto, cadenas destacadas dentro de cada grupo de cadenas. Hay una relación muy importante entre ellos que es, sin ninguna exageración, todo el fuelle de la homología. Todo borde es también un ciclo, o dicho de otro modo, cada grupo de n bordes está dentro del respectivo grupo de n ciclos. Esto se traduce, por ejemplo, en la afirmación completamente natural de que el borde de un polígono es, en particular, un circuito cerrado, un ciclo. Al revés, en cambio, no pasa siempre, no todo ciclo es un borde. Si mi complejo simplicial fuese solo el circuito que ves a la derecha, pues tenemos un ciclo, pero no puede ser un borde, más que nada porque ni siquiera existen zonas rellenas de mi complejo a las que bordear. ¿Y cómo sabemos que todo borde es un ciclo? Recuerda que un ciclo es una cadena con borde vacío, así que tendríamos que comprobar que si tomamos algo que de por sí ya es un borde y calculamos su borde de nuevo, siempre acabamos con la cadena vacía. Dicho de otro modo, que si aplicas 2 veces seguidas el operador borde, todo se cancela entre sí. Fíjate, tomemos primero una 2 cadena con un solo símplice, A, B, C. Si le aplico una vez el operador borde, obtengo BC más AC más AB. En efecto, el borde que hemos obtenido es un ciclo. Si calculo su borde, me sale C más B más C más A más B más A, y todo se cancela por parejas, así que es cierto. Ahora bien, para cualquier 2 cadena más larga que escoja, como calcular su borde 2 veces viene a ser calcular 2 veces el borde de cada símplice que la compone, y son todos ellos vacíos por lo que acabamos de ver, pues al final me va a dar la cadena vacía. Esto funciona para cualquier dimensión. Calcular el borde de un borde siempre te va a dar la cadena vacía, lo que explica por qué todo borde es un ciclo. El hecho de que aplicar el operador borde 2 veces seguidas te dé siempre 0 es algo tan curioso como útil. Es la marca de identidad de la homología y es responsable del nacimiento de áreas de investigación enteras, la álgebra homológica en concreto, y en cierto sentido la teoría de categorías. Para nuestros propósitos le sacaremos partido a esta propiedad en el próximo vídeo, donde por fin definiremos la homología y, sí, los agujeros. Ya disponemos de todo el vocabulario necesario para ello, porque ¿qué es un agujero sino un ciclo que no es el borde de nadie? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, compártelo si te ha gustado y no olvides suscribirte para no perderte el siguiente.